primer ponente el día de hoy tenemos a una maestra muy querida que dará la ponencia llamada Detección de los trastornos de la conducta alimentaria. Ella es la maestra Rebeca Espinosa Gaubeca y bueno, les platico un poco de ella. Es licenciada en psicología por la Ibero, también es maestra en trastornos de la conducta alimentaria por la Universidad Europea de Madrid, es maestra en análisis y terapia existencial y actualmente es pasante del doctorado en psicología y salud en la UNAM. Y bueno, Rebeca, te cedo la palabra. Mucho éxito y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Andy. Muchas gracias a Moni, a Belén, a todas las que se encargan como de la sociedad de alumnos. Me da muchísimo gusto además verte, Andy y Belén, que fueron mis alumnas precisamente en la clase de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, creo que ahorita desde la carrera, como fomentar estos espacios para diálogo, para reflexión, pues habla muy bien de su futuro compromiso con la profesión. Entonces, bueno, muy contenta de estar aquí, de tener un espacio para hablar de un tema al que, bueno, más allá de que es un tema al que me dedico, me parece un tema bien, bien importante y de lo que todos debemos saber, sobre todo ustedes como estudiantes de nutrición, como futuras profesionistas del campo de la nutrición. En particular, bueno, como dijo Andy, yo soy psicóloga, pero imparto la materia aquí en la Ibero de trastornos de la conducta alimentaria, porque finalmente el trabajo con los trastornos de la conducta alimentaria es multidisciplinario, necesitamos trabajar en equipo, psiquiatra, médico, eh, nutriólogo, psicólogo, entonces es un trabajo en equipo. Entonces, bueno, eso es importante. Voy a poner mi presentación para que iniciemos entonces. Déjenme compartir pantalla, denme un segundo. Aquí está. Un segundito, ¿eh? Ok. Ahora sí. Ahí se ve bien mi pantalla, ¿no, Andy? Sí, Listo. perfecto. Ok, entonces en realidad la plática de hoy se llama Detección de los trastornos de la conducta alimentaria, pero quiero que nos enfoquemos más bien como en algunas como generalidades, lo solemos abreviar como TCAs, porque bueno, tiene un nombre bastante larguito. Entonces, me interesa que hablemos de todo aquello, al menos, bueno, lo básico, no todo, pero lo que todo nutriólogo debe saber sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Más allá de que no nos especialicemos en este tema en particular, igual como nutriólogos clínicos, pues vamos a recibir a muchos pacientes en el consultorio que probablemente algunos de ellos tengan al menos conductas alimentarias de riesgo, que ahorita voy a explicar más adelante a qué me refiero con esto, y tenemos que poder detectarlos. Entonces, aunque no seamos especialistas del tema, necesitamos conocimiento de qué es esto, ¿no? ¿Qué son esos trastornos de la conducta alimentaria? ¿Cómo lo puedo identificar en mi consulta si llega un paciente que llegó por otra razón? Entonces, sobre todo me interesa que hablemos de esto, pero antes, bueno, voy a dar como algunos aspectos generales de qué son los TCAs. Lo primero que me interesa decir es que nosotros, como profesionales de la salud, es importante que digamos correctamente el término. Es muy común que escuchemos los trastornos alimenticios, y muchos de mis conocidos dicen alimenticios y por supuesto que no los corrijo, está perfecto, no pasa nada. Pero creo que para nosotros es importante tener el término adecuado. Se dice alimentario, trastornos de la conducta alimentaria, esto me lo enseñó una de mis maestras, que era bastante insistente en esto de hace unos años, y creo que me parece importante porque lo alimenticio es algo que tiene la propiedad de alimentar, ¿no? Es un término que podríamos incluso sustituir por la palabra nutritivo. Es algo que también se puede ingerir, que se puede comer, pero lo alimentario es algo perteneciente o relativo a la alimentación, algo propio de la alimentación que tiene que ver con. Entonces, por eso el término correcto va a ser trastornos de la conducta alimentaria. Ahora, ¿a qué nos referimos? ¿Qué son los TCAs? Esta suele ser la definición más general, la que encontramos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales.
que nos dice que son alteraciones persistentes, ya sea en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación. Esto va a provocar una alteración, ya sea en el consumo o en la absorción de los alimentos. Y para que sea un TCA, lo anterior debe provocar un deterioro significativo, ya sea a nivel físico o psicosocial. Por lo general, este deterioro significativo suele ser tanto físico como psicosocial. Ahora, ¿cuáles son los trastornos de la conducta alimentaria? Como les decía, esta es la clasificación oficial, la que vamos a utilizar. Se nombran muchísimos trastornos por ahí y todo el mundo le quiere poner nombre a los TCAs, pero todos los podemos englobar dentro de esta lista, que, como les decía, viene en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que su abreviatura es el DSM. El 5 es la versión más actualizada. Se actualizaron los criterios diagnósticos como se los planteo ahora en el 2013. Es la clasificación actual. Entonces, tenemos la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno de atracones y finalmente otros trastornos de la conducta alimentaria especificados, que ahorita les explico cuáles son esos. Entonces voy a ser breve en explicarles un poquito en qué consisten, cuáles son estos tres, pero no me voy a quedar mucho tiempo ahí porque finalmente esta es información que tenemos muy a la mano. O sea, hay algunas cosas que quiero decir, pero es información que tenemos muy a la mano. Creo que vale más la pena que nos enfoquemos un poco en nosotros como nutriólogos, qué hacemos con esto, cómo lo detectamos en nuestras consultas, qué hacer si estamos detectando esto con algún paciente, cómo intervenir, qué sugerir. Entonces le voy a dedicar un poquito más de tiempo a eso, pero bueno, finalmente hay que hacer un recorrido para ubicarnos en el tema. Entonces la anorexia nerviosa, usualmente solemos definir cada uno de esos trastornos alimentarios de acuerdo a los criterios diagnósticos. Entonces, la anorexia nerviosa, ¿qué es? Para decir que alguien tiene anorexia nerviosa, la persona tiene que cumplir con estos tres criterios, que el primero es una restricción importante en la ingesta energética, lo que va a llevar a la persona a un peso corporal significativamente bajo, por supuesto de acuerdo a su edad, a su sexo, al curso de desarrollo, etc. Entonces, las personas con anorexia nerviosa sí tienen un peso significativamente bajo. También presentan un miedo intenso, un fuerte miedo a subir de peso, a engordar, o no necesariamente, la mayoría de los pacientes presentan este miedo, pero ahora en los nuevos criterios actualizados desde el 2013, si por algo dicen, yo ya no tengo miedo a subir de peso, o no está ese criterio, por eso dice, o un comportamiento persistente que interfiere con el aumento de peso. Y finalmente el criterio C, que suele haber una alteración en la percepción de la imagen corporal, en la forma como la persona percibe su cuerpo, su figura corporal. También suele haber una influencia inadecuada del peso, la figura corporal en la autoevaluación. A lo que nos referimos con esto es que alguien con anorexia nerviosa le suele dar demasiado peso al cuerpo en términos de cómo se autoevalúa, ¿no? ¿Qué tan valiosa soy? El cuerpo ocupa un lugar muy central. Más adelante voy a hablar un poquito más de esto. Y finalmente puede ser, o también la falta persistente, casi siempre están los tres, pero bueno, la falta persistente de reconocimiento, o sea, no reconozco la gravedad del bajo peso corporal actual. Y suele haber dos subtipos de anorexia nerviosa. Uno es el subtipo restrictivo, en donde no hay presencia ni de atracones ni de purgas, es solo una restricción de la ingesta, pero hay un subtipo de anorexia nerviosa que se llama atracones y purgas. Esto es importante porque solemos pensar que el único trastorno de la conducta alimentaria en el que hay presencia de atracones y purgas o conductas purgativas suele ser la bulimia nerviosa, pero esto también ocurre en la anorexia nerviosa, solo que la persona tiene un peso significativamente bajo y si esto sucede en el curso de la anorexia nerviosa, bueno, sería este subtipo. Casi siempre en estos casos los atracones suelen ser subjetivos, es decir, no es gran cantidad de comida, una paciente se puede comer 2 galletas, pero siente que perdió el control, se siente muy culpable y de ahí viene una conducta purgativa, aunque algunas pacientes también pueden presentar lo que solemos llamar atracones objetivos. Entonces,
alguien para tener este diagnóstico debe cumplir con los 3 criterios. Ahora, bueno, la anorexia nerviosa no nos da mucho tiempo de detenernos aquí, pero me parece importante mencionar que tiene muchas consecuencias para la salud, además también de toda la parte emocional, psicológica, social, por supuesto. Pero bueno, algunas de las consecuencias están aquí. Y los trastornos de la conducta alimentaria son algo que puede llevar a la muerte. Por eso es importante también, además de que el deterioro suele ser bastante significativo, así que es importante también hablar en términos de prevención. Eso lo mencionaré un poquito más adelante. Ahora, ¿qué es esto de bulimia nerviosa? Bueno, para la bulimia nerviosa igual debemos cumplir con estos criterios que aquí pongo. Y el primero es que la persona debe presentar episodios recurrentes de atracones. Para hablar de un atracón, esta es la definición oficial. Tiene que tener 2 elementos un atracón. El primero es la ingestión, ¿no?, de gran cantidad de alimentos. No nos especifican cuánto, pero es una cantidad de alimentos superior a la que la mayoría de las personas consumirían en un periodo similar en circunstancias parecidas. Entonces, ¿cómo lo podemos preguntar, por ejemplo? Si alguien nos está diciendo, sí, es que yo de repente me doy atracones y como muchísimo y no puedo parar de comer y entonces es gran cantidad de comida, además obviamente de que vamos a preguntar, o sea, de qué estamos hablando. Lo que nos muestra aquí esta definición es que le podemos preguntar al otro, por ejemplo, o sea, ¿crees que es una cantidad de comida superior a la que alguien, por ejemplo, un martes por la tarde, en una situación similar a la que tú estás, una amiga tuya, tu prima, etcétera, consumiría esa cantidad de comida o te parece que es claramente superior en esas circunstancias? Suele ser en un periodo determinado, alrededor de un máximo, por ejemplo, de 2 horas. Y debe de haber también en la persona una sensación de falta de control, es decir, no puedo parar. Esos son los criterios principales que definen a los atracones. Y para que sea bulimia nerviosa, el atracón debe estar seguido por un comportamiento compensatorio, una conducta compensatoria, obviamente con la intención, la persona tiene la intención de evitar el aumento de peso. ¿Y cuáles son estos comportamientos? Pues van desde el vómito autoprovocado, pero también podemos incluir el uso de laxantes, de diuréticos, el ayuno posterior al atracón o el ejercicio excesivo. Entonces, esto es interesante porque podría haber alguien con bulimia nerviosa que no presente vómitos autoprovocados, sino que esté teniendo conductas recurrentes de atracones, seguidas, por ejemplo, de periodos de ayuno para compensar el atracón o seguidas de horas de ejercicio para compensar el atracón. Y este ciclo entre atracón y comportamiento compensatorio es bulimia nerviosa, aunque no necesariamente haya vómito autoprovocado. Ahora, habíamos mencionado que en la anorexia nerviosa también puede haber presencia de vómitos autoprovocados y de episodios también de atracón y purga. Entonces, básicamente, la diferencia entre la anorexia nerviosa de tipo atracón purga y la bulimia nerviosa tiene que ver sobre todo con el peso, que el peso sea significativamente bajo. En la anorexia nerviosa suele haber periodos de mucha mayor restricción que tienen a la persona en un peso significativamente bajo, mientras que en la bulimia nerviosa eso no es un criterio diagnóstico, pero las pacientes suelen estar en su peso o por arriba de su peso. Bueno, la definición también nos habla de una frecuencia para poder presentar este diagnóstico, que debe ser al menos una vez por semana, estos episodios de atracón, conducta compensatoria o purgativa, al menos durante 3 meses. Pasa lo mismo que en la anorexia nerviosa, la autoevaluación está indebidamente influida por el peso corporal, más adelante voy a explicar un poquito más este punto. Y el último criterio, a lo único a lo que se refiere es que no podemos dar al mismo tiempo un diagnóstico de anorexia nerviosa o bulimia nerviosa. Muchas veces escuchamos, sí, es que había una persona que tenía anorexia y bulimia nerviosa, etcétera. Solo podemos tener un diagnóstico a la vez. Y es importante saber elaborar buenos diagnósticos. Ok, algunas de las consecuencias, bueno, pues también son
son muchas. Además aquí solo puse más las consecuencias físicas, pero bueno, hay un deterioro también social, suelen ser pacientes que se empiezan a aislar. Entonces, bueno, hay importantes consecuencias que pueden incluso llegar hasta la muerte también. Ahora, finalmente, hablamos del trastorno de atracones. Este diagnóstico se caracteriza por estos episodios recurrentes de atracones, que aquí vendría la misma definición que mencionábamos aquí hace un momento, ¿no? Gran cantidad de comida, ¿no? Superior a la que alguien ingeriría en un periodo similar en circunstancias parecidas, y esta sensación de falta de control. Pero la diferencia es que aquí no se presenta ningún tipo de conducta compensatoria. Nada más ahí están estos episodios recurrentes de atracones y debe haber presencia de 3 o más de estas características. ¿Cuáles son? Que la persona en un episodio de atracón, por ejemplo, se vea comiendo mucho más rápido de lo normal, o que coma hasta sentirse realmente incómodo, muy, muy lleno, que le duele el estómago, etcétera. También hablamos de comer grandes cantidades de comida sin sentir hambre física, ¿no? No estoy comiendo por hambre. Y los pacientes suelen también comer en soledad, sin que nadie los vea, ¿no? Se esconden por vergüenza a que vean la cantidad de comida que están consumiendo o porque los vean en este episodio de descontrol. Y suele haber como mucha sensación de culpa, incluso como una sensación de disgusto después de los episodios. Entonces, en el trastorno de atracón tiene que haber un malestar intenso respecto a los atracones. Es algo que me incomoda. Igual la frecuencia, hablamos de una vez a la semana durante al menos 3 meses. Y lo mismo, no se produce en el curso de bulimia o anorexia nerviosa, es un diagnóstico separado. Ahora, habíamos mencionado también que hay otros trastornos alimentarios especificados. Esto es anorexia nerviosa, son pacientes, por ejemplo, que tal vez no cumplen con todos los criterios, pero no con el peso significativamente bajo. Podríamos hablar de una paciente que tal vez, no sé, por ejemplo, una paciente que pesaba 75 kilos, que empieza con todas estas características de la anorexia nerviosa, baja de peso, está con toda esta restricción, con todos los criterios que nombré, pero su peso, por ejemplo, baja a 55 kilos, y no diríamos que es un peso significativamente bajo, ¿no? Entonces, podríamos estar hablando de un caso de anorexia nerviosa atípica. Es un poco más complejo, pero bueno, ya más o menos para que se den una idea. Y después hablamos de bulimia nerviosa o trastorno de atracones de baja frecuencia o de duración limitada. Esto es pacientes que ya presentan los síntomas, pero que la frecuencia es tal vez menos de una vez por semana, o que esto lleva pasando nada más 2 meses, por ejemplo, no se ha llegado a los 3 meses, o la frecuencia no es al menos de una vez por semana. El trastorno por purgas, que cada vez vemos más casos de pacientes con este TCA. El trastorno por purgas, hay estas conductas purgativas como el vómito autoprovocado, pero no hay presencia de atracones. Entonces puede ser alguien que cena normal, no hay un atracón, cena lo que cenan en su casa, pero después tiene una de estas conductas. Y finalmente el síndrome de la ingestión nocturna de alimentos, que a veces se suele confundir con trastorno de atracón, pero esto hablamos más de estas conductas de consumo, de atracones, etcétera, durante la noche, o despertarse a mitad de la noche para bajar a comer, etcétera. Entonces, más o menos esto nos da una idea del mapa de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son los TCAs? Me interesa brevemente nada más mencionar de qué estamos hablando, cuántos casos hay, ¿no? Estos son datos muy generales, hay muchísimos estudios, pero bueno, estos vienen en el Manual Diagnóstico y Estadístico igual. Estamos hablando de que la anorexia nerviosa suele tener una prevalencia más o menos del 0.4, 0.5%. Estamos hablando más o menos de una persona de cada 200, mientras que en bulimia nerviosa hablamos como de un caso por cada 100 personas, 1.5 por ahí, y la prevalencia suele ser todavía, bueno, hay cada vez más casos de hombres, pero sigue siendo un problema mucho más prevalente en mujeres, ¿no? Más o menos de cada 10 casos estamos hablando de que uno será hombre. Y el trastorno de atracón, si se fijan, aquí cambia un poco la distribución entre mujeres a hombres. Sigue siendo más prevalente en las mujeres, pero
pero hay muchos más casos también de hombres, ¿no? Ya se mueve esta distribución. Ahora, hace un momento hablábamos de todo esto de la autoevaluación. Me interesa que tratemos de entender qué es eso de un TCA. ¿Qué nos diferencia a la población general, a la población no clínica, de alguien que tiene un trastorno de la conducta alimentaria? Porque toda esta influencia social, cultural, todos estos ideales estéticos de delgadez, ahora toda esta presión, se le suele llamar en el campo de la investigación de los TCAs el ideal estético de delgadez. Pero la realidad es que ahora ya ni siquiera es de delgadez, ahora está habiendo una presión importante también por tener ahora un cuerpo con músculo, esto que se suele llamar el cuerpo fit, etc. Entonces, con toda esa presión, hay muchos estudios y ni siquiera tenemos que recurrir a estudios. Nos damos cuenta cuántas personas tienen insatisfacción con la imagen corporal. Cuántas personas, cuántas de ustedes que están estudiando, sus amigas, sus conocidos, su familia, están hablando todo el tiempo del cuerpo, del malestar con la imagen, etcétera, ¿no? Pero tener insatisfacción con la imagen corporal es una cosa y vamos a ver qué es lo que pasa con un TCA. Entonces, un poco lo que estoy mencionando aquí tiene que ver con algo que se llama la teoría transdiagnóstica de los trastornos de la conducta alimentaria. Es de un investigador llamado Christopher Fairburn y basada en esta teoría es que se crea todo el modelo de intervención cognitivo-conductual, la terapia cognitivo-conductual para TCAs. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo reconoces tu valor? Si yo les hago ahorita esta pregunta es, ¿cómo sabes que eres valiosa? En función a qué elementos te evalúas a ti misma o a ti mismo, ¿no? Entonces, si estuviéramos en un diálogo, por ejemplo, o bueno, la mayoría de las personas suelen contestar como, bueno, me evalúo en que siento que soy, por ejemplo, una buena estudiante, ¿no? Que tengo muchos intereses, o que me gusta determinado deporte, o en función a nuestras relaciones, a que siento que soy una buena amiga, que soy leal, que soy alguien divertida, pensando en todas mis cualidades, por ejemplo. En la forma como me relaciono, en lo que me gusta de mí o en mis hobbies. Me gusta que soy alguien que sabe tocar tal instrumento musical o que le gusta pintar o que tengo un interés por el arte o lo que sea, ¿no? Hay muchísimos elementos en función a los que nos solemos evaluar. Déjame ver la siguiente. ¿Qué es lo que decíamos ahorita, no? Pero ¿qué sucede con las personas con un trastorno de la conducta alimentaria? Que van a juzgar su valor en función exclusivamente o casi, no exclusiva, pero casi exclusivamente, en función a su peso y a su figura corporal y a la habilidad para controlar el peso y la figura. Entonces, si yo me siento bien con mi cuerpo, todo está en orden. Pero si no me siento bien con mi imagen, siento que mi peso no es suficientemente bajo como quiero, o siento que no estoy logrando controlar lo que estoy comiendo, controlar mi peso, controlar mi cuerpo, entonces todo lo demás de mi vida no importa. No importa si soy buena amiga, si soy X tipo de estudiante, mis cualidades dan igual. Toda mi autoevaluación está depositada en mi cuerpo, en mi peso, en mi capacidad de control. Entonces, si eso siento que va bien, me siento bien. Si me despierto y me peso y no me gusta lo que veo en la báscula, todo lo demás de mí no vale, no es valioso, no es suficiente para que los otros me amen mis cualidades. Necesito, todo depende del cuerpo. Entonces, esto es lo que solemos llamar la psicopatología fundamental, lo que subyace, lo que caracteriza los trastornos de la conducta alimentaria, que sería la sobrevaloración del peso, la figura y su control. La sobrevaloración, es decir, que es muy importante en términos de cómo me evalúo a mí misma. Por eso me interesaba mencionar esto, porque entonces en el consultorio con cualquier paciente necesitamos empezar a investigar qué lugar ocupa su cuerpo, su imagen, en términos de cómo se evalúa la persona. ¿Qué tan importante es en términos, por ejemplo, de Rebeca? Alguien a estas preguntas, cuando dices cómo reconoces tu valor, también podrías contestar con algo con algo que te gusta de tu aspecto físico también y que sientes que eso te hace valiosa. Ok,
pero solamente tener tu valor ahí, pues ahí es cuando es lo que suele caracterizar a los trastornos de la conducta alimentaria. Esta diapositiva nada más la puse para que recordemos de manera general que los factores de riesgo, todo lo que se tiene que presentar para que se dé un trastorno de la conducta alimentaria, es algo por completo multicausal, muy complejo. Hay factores individuales, tanto biológicos como psicológicos implicados, muchísimas cuestiones familiares y toda la parte, por supuesto, social y cultural. Pero no podemos hablar de una única causa, es algo muy complejo. Entonces, bueno, esto es un poco del modelo biopsicosocial, en el que no profundizaremos, pero es importante tenerlo en cuenta. Ahora, me interesa mencionar que usualmente hay una idea de los trastornos de la conducta alimentaria. Se nos ha vendido como estas imágenes muy extremas de la persona con anorexia nerviosa, con un peso realmente alarmante, muy bajo, y la verdad es que hay todo un espectro, ¿no? Creo que no tenemos que quedarnos con esa idea de que los TCA son únicamente ese tipo de imágenes, porque eso es parte de los trastornos de la conducta alimentaria, pero estos van desde la presencia de lo que solemos llamar conductas alimentarias de riesgo. La doctora Claudia Niquel, que ha sido mi asesora en el doctorado en la UNAM, ella está en el Instituto Nacional de Psiquiatría, lleva ya muchos años estudiando las conductas alimentarias de riesgo. ¿A qué nos referimos? Pues a todas las conductas inapropiadas que se parecen, que son similares a las que se presentan en los TCAs, pero que no logran cubrir del todo los criterios diagnósticos. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Lo que mencioné en un inicio. Entonces, no, lo que la persona está presentando no alcanzan esos síntomas para tener todos los criterios para decir, ok, la persona tiene determinado diagnóstico. Pero sí hay presencias de conductas inapropiadas y eso hay que saberlo identificar. ¿Cuáles son estas conductas? Todas estas que voy a mencionar tienen que tener la intención de perder peso corporal. Se practican con esa intención. Entonces, la primera es la práctica de dietas restrictivas y ayunos. La segunda es la práctica de ejercicio excesivo, de nuevo, con la intención de perder peso corporal. El uso también de diuréticos, laxantes, etc. La presencia de atracones también. Recuerden que ya vimos la definición de atracones. Y finalmente, el vómito autoprovocado. Estas son conductas alimentarias de riesgo. Algunas de las conductas alimentarias de riesgo que tenemos que identificar en nuestros pacientes, aunque no nos dediquemos a este tema, porque muchas personas las presentan. ¿Qué es muchas? Bueno, hablemos un poco de cifras en específico. Estos son algunos datos de un artículo que se publicó recientemente, bueno, en el 2020, por otros investigadores, entre ellos está la doctora Uniquel, de la que les hablaba hace un momento, que ella también está muy involucrada en todo lo del Proyecto Cuerpo. Para todos ustedes que han estado en ese taller de prevención de Proyecto Cuerpo, que se da también en la Ibero, bueno, ella es parte de todo ese proyecto. Y, ok, algunos resultados de la ENSANUT. Se suele utilizar un pequeño instrumento que se llama el CBCAR, el Cuestionario Breve de Conductas Alimentarias de Riesgo. Y miren, vamos a comparar los resultados del ENSANUT del 2016 y los resultados del 2018-2019. Pues aquí podemos hablar de algunas conductas normativas. ¿A qué nos referimos con esto? Con esas que se suelen recomendar para prevenir la obesidad, para prevenir el sobrepeso, con todo este tipo como de campañas, etcétera. Entonces, las conductas normativas que hablamos, preocupación por engordar, ejercicio excesivo, dieta para tratar de bajar de peso, estamos hablando de adolescentes. Entonces, la prevalencia era de 11.9 y han aumentado a 15.7. Mientras que las conductas no normativas, es decir, las que no solemos recomendar, como el vómito después de comer, el ayuno, el uso de pastillas, diuréticos, laxantes, todo esto con intención de bajar de peso, atracones o pérdida de control sobre lo que se come. Vean la diferencia, la prevalencia pasó del 12% en adolescentes al 21%. Entonces, estamos hablando de que este tipo de conductas se están presentando en el 20% de los adolescentes.
y, y estas en el 15%. Entonces la prevalencia me parece bastante elevada y creo que hay que ponerle atención a, a estos datos. Estoy viendo que aquí, vean en mi presentación, les pido una disculpa por esto, estos datos de prevalencia pertenecen, según recuerdo, a las conductas normativas y estos de acá pertenecen a las no normativas. Entonces están al revés, perdón, los puse mal en la presentación. Lo tengo que corroborar. Pero bueno, de todas formas, la única intención aquí es que nos demos cuenta que las conductas alimentarias de riesgo están muy presentes en los adolescentes, incluso en estudiantes en universidad. Hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, no voy a profundizar ahorita, sino hasta más adelante, si no me voy a alargar y quiero ver cómo vamos de tiempo. Perfecto. Ok, entonces, ¿cómo podemos detectar? Ah, esperen, hay algo más que quiero decir con relación a las conductas alimentarias de riesgo. Lo que me gusta, bueno, lo que me parece importante en este sentido es que solemos pensar, cuando solamente hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria, identificando los criterios diagnósticos que mencioné hace un momento, hay como una división muy clara como entre la población que tiene un TCA y la población sana, ¿no? O el psicólogo o el nutriólogo sano y la población que tiene un TCA, ¿no? Como si hubiera una diferencia. Pero las conductas alimentarias de riesgo nos permiten entonces pensar más bien como en un espectro, donde en un extremo podemos encontrar los TCAs y en el otro extremo personas que tal vez tengan una relación mucho más sana con la comida, con su cuerpo, con su imagen, pero en todo este inter hay una gama, o sea, tenemos que ir viendo cómo la persona se vincula con su cuerpo, con la alimentación y también en diferentes momentos de su vida. Entonces, tal vez muchas de ustedes incluso a lo largo de la vida, en la adolescencia, presentaron conductas alimentarias de riesgo también. Entonces, esto hace que podamos también hacer una evaluación de cómo estoy yo en ese espectro, ¿no? Tal vez no tengo un trastorno de la conducta alimentaria, pero cómo es mi relación con la comida, cómo es mi relación con el cuerpo, si alguna vez he presentado conductas alimentarias de riesgo o presento alguna de estas conductas por esa preocupación que también mantengo tal vez a bajar de peso, esa preocupación por engordar. Entonces, que también nos ubiquemos nosotros dentro de ese espectro y, y, y quitemos la idea de que únicamente es como estos casos como de enfermedad y casos como por completo sanos, ¿no? Que entendamos la complejidad que hay, porque finalmente todos estamos inmersos en una cultura con esta presión, sobre todo hacia la delgadez. Ok, ahora sí le vamos a entrar a esta parte, es decir, ¿cómo puedo detectar en mi consulta, si me aboco a la nutrición clínica, tengo mi consultorio, recibo pacientes que tal vez quieren perder peso, que quieren estilos de vida más saludables, ¿cómo puedo detectar si uno de mis pacientes presenta conductas alimentarias de riesgo o incluso si uno de mis pacientes padece un trastorno de la conducta alimentaria? ¿No? Es importante estar atentos de esto. Bueno, para poderlo detectar, lo primero es que tenemos que saber hacer preguntas. Tenemos que saber preguntar y hacer buenas preguntas. ¿Qué tendríamos que indagar entonces? A todos nuestros pacientes les tenemos que hacer preguntas sobre su imagen corporal. ¿Cómo se sienten con su cuerpo? ¿Cómo se sienten con su imagen? Otro aspecto fundamental va a ser identificar qué lugar ocupa su figura corporal en su autoevaluación, lo que decíamos hace un momento. ¿Qué tan importante es para ti tu cuerpo, no? ¿Qué lugar ocupa en términos de cómo te autoevalúas? Tenemos que poder identificar, por ejemplo, si un paciente que viene nada más para acá, llega con un motivo de consulta, por ejemplo, diciéndonos que quiere perder peso, un poco de grasa, quiere subir masa muscular, o alguien quiere bajar de peso, y de repente nos vamos dando cuenta, por ejemplo, que son pacientes que tienen muchísima culpa cuando no siguen el plan de alimentación, que empiezan a tener culpa por comer, por ejemplo, hay que saber identificar eso, o que se empiezan a sentir muy presionados, o que de repente llegan y te cuentan que no pudieron seguir el plan y entonces llegan y vieron que no pudieron perder peso y tal vez en la consulta empiezan a llorar y se empiezan a alterar mucho y les está afectando,
o tal vez te empiezan a contar que no fueron a eventos sociales con intención de realmente seguir este nuevo plan de alimentación y este régimen, y empiezan a dejar de hacer como ciertos planes por cumplir con esto, se empiezan a obsesionar tal vez mucho por el cuerpo, por cuánto pesé, por mi peso, me estoy pesando mucho. Hay que tener como un ojo clínico agudo para tratar de identificar esto, ¿no? Pacientes que tal vez hablan de su cuerpo, de su imagen y se preocupan, se estresan y lloran, tal vez, o tienen ganas de llorar, o hay mucha emocionalidad en términos de cómo está mi cuerpo, de no sentirme cómodo, de querer hacer cambios y no poder. Entonces hay que saber identificar todo esto. Hay que preguntar también, no solo hablar de objetivos, sino ¿para qué quieres perder peso? ¿Para qué vienes aquí para perder peso? ¿Qué tanto es por una razón estética? ¿Qué tanto hay una razón de salud? ¿Qué tanto está pesando? ¿De dónde vienen todos estos ideales? ¿Qué presiones hay? ¿Qué tanto se está exigiendo la persona? Hay que preguntar también a nuestros pacientes si han presentado atracones, por ejemplo, ¿no? Si a veces tienen sensación de perder el control con la comida. Todo esto hay que investigarlo. Estamos hablando hay diferentes estudios, que esto me parece bien interesante, sobre todo para ustedes, aunque no se decidan no dedicarse como tal al ámbito de los trastornos de la conducta alimentaria. En la población con obesidad, hay algunos estudios que sugieren, algunos dicen que el 20, otros dicen que el 30, algunos incluso llegan a nombrar el 40%, pero bueno, más o menos entre el 20 y 30% de los pacientes con obesidad presentan un trastorno de atracón. Entonces necesitamos saber identificar si la persona tiene un problema de compulsión con la comida. Ya vimos cuáles son todos los criterios diagnósticos. En muchos casos será una cuestión de hábitos, nada más, como de modificar ciertos hábitos, pues también en nuestra cultura hay todo todo un tema en relación a eso, aunque no tenemos tiempo de entrarle hacia allá, pero tenemos que identificar si en la persona hay una cuestión más de ansiedad, de descontrol, de compulsión, porque si uno de nuestros pacientes estamos en un tratamiento para ayudarlo a perder peso, alguien que tiene obesidad, por ejemplo, y no somos capaces de detectar que tiene, por ejemplo, un trastorno de atracón, pues entonces no vamos a poder actuar de la manera correcta. Esto requiere un tratamiento multidisciplinario, entonces trabajar con ellos mientras los canalizamos también, por ejemplo, con un psicólogo para que nos apoye en este sentido, ¿no? Con el tratamiento, entonces hay que saber identificar eso. ¿Cuáles son? Bueno, algunas igual preguntas que podemos hacer, ¿no? O identificar si la persona tiene pensamientos negativos sobre su imagen corporal, que afectan su autoestima, la forma como se siente consigo mismo. Si sienten que la comida está controlando su vida, por ejemplo. Si vemos que son personas demasiado perfeccionistas, muy autoexigentes, que no están satisfechos. Si tienen mucha irritabilidad emocional, si constantemente están pensando en la comida, en el cuerpo, en el peso, pues todos estos serían signos de alerta, junto con otros que, bueno, no todos los podemos ver en la consulta, pero bueno, que haya patrones alterados de alimentación, muchas excusas para no comer, comportamientos alimentarios inusuales, cambios en el peso, ya sea para arriba o para abajo, como muchas oscilaciones, un nuevo interés por la actividad física, mucha preocupación por las calorías, pacientes que les pregunten, pero ¿cuántas calorías tiene? Siento que ya me pasé, siento que no, lo hice mal. Entonces ahí hay que tener cuidado, igual esta preocupación como muy fuerte por el aspecto físico, por supuesto la insatisfacción con la imagen corporal. Obviamente aquí estaríamos hablando de algo importante con la presencia de vómitos autoprovocados, mucha sensibilidad a la crítica, tendencias al perfeccionismo, pacientes que podamos ver que se están aislando también, que tienen estos cambios de humor o poca flexibilidad. Entonces, todos estos serían signos de alerta y es importante que tengamos como una antenita bien puesta para ver si tal vez alguno de nuestros pacientes podría estar atravesando por una situación así. Déjenme ver hasta qué hora tengo. Tenemos hasta las 10:20, ¿correcto? Déjenme Sí, ver. 10-20. 10:20, ok. Bueno, entonces hasta aquí voy a dejar de presentar esta parte. Voy a cerrar mi presentación y les voy a comentar algunas cosas que me parecen importantes entonces.
Uno es que sepamos identificar en nuestra consulta, con todo esto que ya les mostré, pacientes que puedan estar atravesando por una situación así. ¿Y qué podemos hacer ahí? Lo primero es nombrarlo, decir, oye, noto que estás muy preocupada por la comida, por el cuerpo, ¿cómo te sientes tú? Lo primero es preguntar siempre antes de intervenir, pero después de preguntar, decir, te veo muy preocupada y tenemos que sugerir, incluso decir si vemos que esto está pasando. Me preocupa, que creo que podrías tener complicaciones con la comida, con el cuerpo, me parece importante, o conozco a un psicólogo o a una psicóloga que te podría apoyar con esto y podríamos trabajar en conjunto. Si es una persona que ya tiene un TCA como tal y llegó conmigo por otra razón y lo identifiqué, también tenemos que aprender a saber referir, ¿no? Si siento que esto no tengo suficiente experiencia con el tema, entonces saber identificar también para decir, oye, esto está pasando, estoy viendo esto, entonces te quiero recomendar que vayas con tal persona, yo no te puedo atender con esto porque necesitas un equipo multidisciplinario para tratar lo que está pasando. Entonces, saber referir, saber nombrar lo que está pasando, no creer que es algo que nada más va a pasar. Y ya este tipo de conducta, sobre todo cuando ya hay un TCA, es importante saber que no son voluntarias. Entonces, si no tenemos experiencia en este tema, podemos pensar que un paciente nos va a decir, no, ahora sí estoy comprometido, ya voy a comer, o ahora sí ya me mentalicé a que ya no voy a tener atracones, o ya no voy a ayunar, o ya no voy a restringir, y hacen muchas promesas que no es que no quieran cumplir, sino que son conductas no voluntarias. Entonces necesitamos más apoyo en este sentido. Entonces no creer que un paciente porque te diga, ya tengo la intención de comer, ahora sí te prometo que voy a subir de peso, o te prometo que ya voy a comer más, no significa que lo van a hacer, o lo mismo para el otro lado. Entonces, además de esto, otra cosa que quiero mencionar, se me pasó rapidísimo el tiempo, discúlpenme, hay muchas más cosas que quería decir, pero otra cosa que quiero mencionar es que nosotros también en nuestro trabajo clínico tenemos que tener cuidado igualmente por no propiciar sin querer accidentalmente conductas alimentarias de riesgo, ¿no? Entonces, los atracones, por ejemplo, un factor de riesgo para los atracones es la restricción de la ingesta, periodos de ayuno. Entonces tenemos que tener cuidado con eso también. No fomentar conductas compensatorias, ¿no? Como decir, ok, si comiste mucho, entonces ya no cenes, o sáltate la cena, o cena poquito, o entonces haz ejercicio como para compensar si es que un día te comiste un pastel. Entonces, tener cuidado con esto y también, muy importante, hacer una revisión personal de cómo, si me voy a dedicar a trabajar con los hábitos de alimentación, con los hábitos de salud de otra persona, con el cuerpo de otra persona, lo primero que tengo que hacer es revisar cómo estoy yo con mi cuerpo, cómo estoy yo con la comida, ponerme a escribir sobre la historia de vida de la relación con mi imagen, con mi cuerpo, con mi alimentación, cuál es mi ideal estético de delgadez, de belleza, qué lugar ocupa el cuerpo en mi autoevaluación. Entonces, no significa, todos somos víctimas de los estereotipos, de todas estas cuestiones sociales, culturales, de este tipo de presiones. Entonces, no significa que tenemos que tener una relación todo el tiempo perfecta con nuestro cuerpo, con nuestra imagen, con la comida, pero lo que al menos tenemos que hacer es una revisión de cómo estamos. Porque si yo no me doy cuenta que para mí es demasiado importante el cuerpo y la imagen, le voy a transmitir eso a mis pacientes, que la imagen es muy importante, que la delgadez es muy importante. Entonces necesito revisar yo cómo estoy con esos temas. Eso va a ser fundamental. Eso es algo que solemos hacer en la clase, trastornos de la conducta alimentaria. Con Andy y Belén hicimos esa actividad de hacer una revisión de toda esta historia de vida, de mi historia de vida, con estos temas. Si alguna vez he presentado conductas alimentarias de riesgo o no, y tratar de tener conciencia de cómo estoy, por supuesto, para seguir mejorando en esa relación con la comida, con el cuerpo, y también para evitar imponerle al otro, sin querer, por ejemplo, mis ideales o lo que a mí me parece que es importante.
Eso es importante. Híjole, es que hay muchas más cosas que quiero decir, pero tenemos ya muy poquito tiempo. Entonces, bueno, para ir cerrando simplemente, eh, me parece que debemos estar todos informados. Gracias, Andy. Me parece que debemos estar todos informados sobre qué son los trastornos de la conducta alimentaria, qué son las conductas alimentarias de riesgo, tener esta como antenita o este ojo agudo para ver si algún paciente que vino a mi consulta por otra razón podría estar atravesando por una situación de estas, saberlo referir o saberlo recomendar que vaya con algún psicólogo, eh, informarle, o si estamos con un adolescente, hablar con los papás y decir, estoy viendo que esto está pasando, me preocupan este tipo de conductas. Entonces, tengamos ese ojo agudo porque nuestra consulta, vean los datos que di hace un momento en términos de prevalencia, se van a presentar personas con conductas alimentarias de riesgo y con trastornos de la conducta alimentaria que no llegaron con nosotros por esa razón. Entonces tenemos que saber cómo actuar, informarnos, eh, saber preguntar, indagar más y saber también intervenir y en algún momento dado también referir o acompañar en un trabajo conjunto, por ejemplo, con un psicólogo, con un médico, hacer equipo para tratar este tipo de cuestiones. Gracias, Andy. No, ¿de qué, Rebe? Solamente tenemos una pregunta ¿Mm? que es, ¿qué perspectiva tienes tú sobre cómo debería de manejarse, o sea, el tratamiento de alguna persona con sobrepeso u obesidad sin caer en, o sea, en conductas de riesgo? O sea, ¿qué sería como un punto medio para tratar este tipo de pacientes, pero tampoco causar conductas de riesgo? Miren, precisamente aquí, y cómo pasa el tiempo de rápido. Pero miren, algunas cosas que podemos hacer en términos también como de prevención, obviamente lo que tenemos que hacer es favorecer una alimentación saludable, promover ejercicio saludable, tratar de hablar con la persona de esta como presión como por adelgazar, ¿no? O sea, que no está como todo el valor ahí. Entonces, le tenemos que apostar mucho más a la salud que al ideal estético, sin que tampoco caigamos en obsesiones por la salud, por este alimento no, por todo orgánico, porque eso también puede generar en los pacientes en este tipo como de obsesiones. Pero lo primero es que no debemos alentar este ideal estético de delgadez. Tenemos que tener cuidado también cómo nos expresamos con los pacientes, por ejemplo, decir estos alimentos engordan, o esto no puedes, o actitudes muy prohibitivas o de mucha restricción. Tenemos que tener cuidado con eso. Por supuesto que necesitamos sugerir un plan de alimentación de pérdida de peso, pero tenemos que cuidar que sea sutil, que sea flexible, que incluya todos los grupos de alimentación. Ahora también surge mucho todo el tema de la atención plena, también del mindful eating. Esto también es importante, pero no es la única alternativa, también hay que saberlo. Entonces podemos dar un plan de alimentación, pero muy variado, flexible, con tiempo, con objetivos realistas, en donde le podamos ir preguntando a nuestros pacientes cómo se van sintiendo, cómo están también con el plan, si es viable, si es posible de cumplir, sin exigencias tan elevadas. Entonces, todo eso hay que tenerlo presente, Andy. Si tienen más preguntas también al respecto, si tienen de repente algún paciente que creen que pueda tener conductas alimentarias de riesgo o un trastorno de la conducta alimentaria, con mucho gusto también me pueden contactar, los puedo tratar de orientar un poco para saber cómo intervenir, qué hacer, etcétera. Les voy a dejar aquí está, me uní al grupo, a las redes sociales, cosa que me había resistido a hacer, pero creo que es importante también como para estar en contacto. Entonces aquí me pueden contactar en caso de que tengan también más dudas, más preguntas, eh, que les interese tal vez información, dónde puedo leer más, cómo puedo ser un nutriólogo que esté informado en las conductas alimentarias de riesgo, en los trastornos de la conducta alimentaria, para saber qué hacer en mi consulta, porque se van a presentar en su consulta aunque lleguen por otra razón y tenemos que conocerlos y saber cómo actuar. Gracias, Andy.
No, muchísimas gracias, Rebeca. Igual en el chat nos pusieron muchas felicitaciones y mucho agradecimiento por tu ponencia tan interesante. Y ahora voy a proyectar la constancia que se te hará llegar vía mail. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu disposición. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por este espacio. Gracias a todos también por escuchar. Cualquier interés previo, digo, posterior, pues no duden en contactarme y con toda la disposición de que sigamos reflexionando sobre este tema también, ¿no? Eso queda pendiente también hablar de prevención. ¿Qué podemos hacer también para prevenir, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Andy. Gracias a todos.